Muy buenas tardes. Hijo, qué preocupante es esta situación que estamos viviendo. Hoy la humanidad, así lo decía Antonio Guterres, está en alerta roja por este cambio climático y sabemos que nos estamos enfrentando a retos importantes. En México estos retos sin duda no son menores. A ver, a pesar de los discursos, en la realidad aún se sigue apostando por estos combustibles fósiles. La política energética no va con una estrategia claramente que vaya en torno a la protección medioambiental y bueno, ni siquiera tenemos una cultura de separación de residuos sólidos, lo platicábamos hace rato en este mismo espacio. Y sonará canción, pero ¿a dónde vamos a parar con todo esto, con nuestra actual política energética, con nuestro liderazgo? Les dejo este tema sobre la mesa, me despido y los veo mañana. Gracias, Magda. A ver, yo creo que se ha dicho todo a lo largo de esta mañana aquí en Mega Noticias, en este análisis sobre el cambio climático y el impacto a raíz de este informe que da a conocer el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que dio a conocer ayer esto que ya mencionaba Magda. Código rojo, dicen las Naciones Unidas. Efectos irreversibles si no hacemos algo en esta próxima década, ¿sí? Y parece que eso hay quienes no lo entienden, Víctor, ¿sí? No entienden las señales de alarma, como se dijo en este reporte, señales de alarma son ensordecedoras. No las escuchan muchos líderes del mundo para poder actuar ante esta crisis que además, bueno, requiere además de solidaridad, requiere de valor. Y eso es lo que a veces no estamos viendo con esto que, digamos, con esta alarma que se está prendiendo sobre el tema de combatir el cambio climático a partir de la reducción de dióxido de carbono. Ese es exactamente el tema, lo que está provocando, este dato que da a conocer este grupo interdisciplinario, intergubernamental, es que ya aumentó 1.1, ¿sí?, la temperatura del mundo, ¿sí? Y si no hacemos algo, vamos a llegar al 1.5, 1,5 grados más. Y esto lo estamos viendo ya, lo estamos padeciendo con esto que estamos viviendo en el mundo y que México no es la excepción, Víctor. Sí, concretamente lo que está ocurriendo en Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Sudán, esas inundaciones repentinas, como también están ocurriendo esos incendios forestales que se están dando en el noreste de los Estados Unidos y que han roto récords en cuanto a extensión territorial, lo que se está dando pues en la Amazonia, también en el Brasil con la desecación y la desertificación de ríos, en fin, es una situación que es importante, pero rara vez pasa a ser urgente, Raúl, para los gobiernos y para la sociedad en general, que estamos tan inmersos en otro tipo de problemas que no nos damos cuenta de lo que realmente es importante y ahora urgente, y ni duda cabe. Yo creo que la Tierra nos está mandando mensajes muy claros de que el tiempo ya se agotó. Cada vez somos testigos de eventos más severos, más drásticos, con daños en lo económico, en lo social, y evidentemente es una factura que pagarán nuestros hijos. No sé si nosotros estamos viendo el comienzo, pero serán nuestros hijos o las generaciones futuras quienes se enfrentarán a un ambiente de apocalipsis si no se hace algo. Sí creo que es importante lo que se ha hablado hoy a lo largo de toda esta mañana, todo este día, en nuestra señal, porque hemos escuchado voces diferentes que caen en el mismo punto. Si no hacemos algo en lo local, estamos perdidos. Claro, se está trabajando en lo internacional también, pero son voces que a veces pues son poco escuchadas o tienen poca resonancia, sobre todo porque presionan los intereses económicos y presionan también los intereses propios de cada nación. Hay países, los países desarrollados, que defienden su posición y dicen, bueno, estamos dispuestos a reducir nuestras emisiones, pero que hagan lo mismo los países que están en subdesarrollo. Y los países que están en subdesarrollo, como México, dicen, bueno, ustedes están en el desarrollo porque hicieron eso y nosotros ahora que lo estamos haciendo nos están diciendo que no lo hagamos porque vamos a darle al traste con la economía, con la ecología. Entonces es una situación no fácil en la que solo todos unidos podremos salir. Es parte de la primera conclusión, Raúl. Sí, así es. A ver, lo has dicho claramente. Es solidaridad y valor para poder hacerlo. Sí, lo has dicho con mucha claridad. Las grandes naciones como China, como Estados Unidos, los conglomerados de Europa, sí, durante años
pues han desarrollado su industria, ¿sí? En una forma impresionante, desde luego, y se han llevado recursos naturales en forma muy importante y son los principales generadores de este contaminante. Sin embargo, me parece que bien este escenario que nos has pintado, me parece que no escapa ningún país en el mundo que pueda quedar exento de esto. Y por eso ha habido estos intentos, como el Acuerdo de París que se firmó en el 2015, sí, con la idea de que los países se comprometieran a reducciones sustanciales de emisiones de su dióxido de carbono especialmente, que es el que está provocando este calentamiento global con todos los cambios que esto genera, porque muchas veces vemos estos incendios, vemos de alguna forma estas grandes tormentas que han caído también en nuestro país, hemos visto cómo se incrementa el calor, cómo también los tiempos de invierno se han reducido, todo esto lo hemos sido testigos, pero a veces los cambios, Víctor, son tan lentos, ¿sí?, que la gente no cae y no repara en la urgente necesidad de hacer un alto a esto, ¿no? Los cambios a veces se ven tan lentos, pero es que no solamente es las tormentas, las heladas, las sequías, sino el efecto que tiene, por ejemplo, en la producción de alimentos. El efecto que tiene, por ejemplo, tú sabes y todo el mundo lo sabe, ¿sí?, que los cambios de clima son para regular también la propagación de plagas, de insectos dañinos, y estos de alguna forma, el cambio de clima es precisamente para eso, para ir equilibrando al mundo, pero al alterarse todo esto empezamos a tener ya problemas en el tema de la alimentación, en la pesca. Sí, están desapareciendo por el calor del mar, la temperatura del mar, están desapareciendo pues muchos de estos arrecifes que eran precisamente el alimento de muchísimas especies de peces y que de alguna forma forman parte del ciclo de alimentación. Entonces todo se altera, pero a veces no nos damos cuenta de cómo el hombre, a través de sus diferentes actividades, porque eso es lo que concluye este grupo intergubernamental, este estudio, es que el hombre incide directamente en este incremento de la temperatura a través de esto, la basura, a través de la contaminación que se genera, pero también los gobiernos y los liderazgos que tienen que tomar esto. Y eso es lo preocupante a lo cual nos estamos enfrentando en México. México, de acuerdo a lo que firmó en el 2015 en el Acuerdo de París, estaría comprometido para que en el año 2024, es decir, en 2 años más, ¿sí?, estemos ya generando el 35% de la energía eléctrica con energías limpias, el 35%. Déjame darte la mala noticia que con la cancelación de la reforma energética y todos los cambios que ha habido por parte del actual gobierno, solamente el 7% de la energía que produce México actualmente viene de energía eólica o energía solar. Pero hay un cambio de política en México, ¿sí? Incluso el presidente ha criticado las hélices de la energía eólica allá en el norte del país, y esto de alguna forma muestra la falta de conocimiento, la falta de creer en la ciencia y de creer en lo que de alguna forma está sucediendo en el mundo, porque, dijo el presidente, que se ven muy feos. Pero el compromiso de México en el Acuerdo de París es producir el 35% de la energía a través de energías limpias, cosa que se ve difícil con la actual política que está generando el gobierno. También en lo que se refiere a la quema de energías fósiles, habría que tener una reducción para el año 2040 del 50% del carbón. Y entonces uno se pregunta, estamos echando a andar muchas generadoras de energía a través de carbón por estos pleitos, por cuestiones ideológicas del actual gobierno en el tema de la concentración y de los monopolios como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que tiene varias aristas, pero me refiero concretamente a la generación de energía. Y esto nos pone en una situación muy comprometida. Y muy comprometida como país, y desde luego nos pone en una situación comprometida, Víctor, también con los compromisos que deben de cumplirse
en otras partes. Te voy a dar algunos ejemplos. Aquí en Guadalajara, hace una semana, se inauguró la primera ruta de transporte público eléctrico. Camiones eléctricos que se compraron en China y que van a dar una ruta. Son pequeños esfuerzos que hacen algunas entidades, con dinero público, lógicamente, con dinero del pueblo, ¿sí?, que tienen como fin esto, reducir los niveles de contaminación, ¿sí? Programas de verificación que son tan odiados en muchas partes del país, pero que de alguna forma tratarían, si ese es el objetivo, de que los vehículos funcionen bien y contaminen menos. Una industria que también tiene que ir migrando a generar su energía quemando menos combustible. Todo esto es lo que México se comprometió a hacer, y la pregunta es, ¿el liderazgo que actualmente tenemos en el país nos lleva a eso, Víctor? Desafortunadamente la respuesta pareciera ser no. Hasta ahora la percepción que uno tiene es de que tenemos un presidente que no es muy atento a este tema o no está muy preocupado, salvo el programa que tanto presume él de Sembrando Vidas, que para él es un programa de reforestación único en la historia y de los pocos en el mundo. Él dice que ese es uno de sus grandes banderas, pero es cierto que este gobierno nos ha quedado mucho que deber en ese sentido. Y te pongo dos eventos que me vienen a la memoria, Raúl, y que son un ejemplo de la permisividad y del olvido en el que tenemos la protección de nuestro medio ambiente. Lo ocurrido allá en Sonora, tú recordarás, en agosto del año pasado, con lo que ocurrió en el 2014, con este desastre que hizo la empresa México, cuando contaminó dos de los más importantes ríos de Sonora y creó problemas a más de 22,000 personas, y que quedó en el olvido, y el perdón y el olvido, y no se ha hecho absolutamente nada, ni castigo severo, ni se han seguido las remediaciones que se habían anunciado con bombo y platillo, incluyendo la creación de un hospital que está en el completo abandono. Fíjate, esa es una muestra del desprecio que se tiene por el medio ambiente. Otro, tú recordarás el incendio que tuvimos el año pasado aquí en Coahuila, donde también se habló de un castigo severo para los causantes, que quedó también en el olvido. ¿Por qué? Porque tenemos un desprecio por lo que es la destrucción de nuestro medio ambiente. También ahí tenemos una gran falla. Me llamó mucho la atención lo que decía José Campillo, que fue secretario de Medio Ambiente o secretario de Recursos, algo así, no recuerdo exactamente el puesto, lo entrevistamos hace poco, que decía que cuando él estuvo en funciones tenía a 1,000 personas a su cargo, 1,000 personas a su cargo. Como inspectores. O sea, perdón, se está metiendo aquí un audio. Como inspectores, ¿no? Como inspectores, y que ahora ya no tenían habían recortado personal, habían eliminado personal con capacitación, habían barrido con todo prácticamente. Hombre, así como vamos a avanzar en este país. Esas son las visiones a veces de una austeridad, sí, mal entendida, mal enfocada. O sea, por ejemplo, quitando brigadistas de la CONAFOR para combatir los incendios forestales, este tipo de supervisión que se hacía anteriormente, pues ahora ya no se hace, Víctor. ¿Por qué? Bueno, por este tema de una gran austeridad, pero que a veces va a tener costos importantes. En fin, me parece que el tiempo se agotó, Víctor. No tenemos más tiempo para poder de alguna forma actuar para tratar de evitar llegar a ese 1,5 grados de temperatura más en el mundo, y necesita una visión global, un liderazgo global también, y decisiones también donde los ciudadanos podamos exigir a nuestras autoridades políticas públicas que lleven de alguna forma a eso. Separación de basura, cuidado de los recursos naturales, el tener las herramientas necesarias para hacer frente a los desastres que son inminentes, que van a seguir ocurriendo por lo que hemos generado nosotros, y desde luego tratar de revertir con eso. Y una observación, Raúl, si me lo permites, que creo que puede ser positivo en esta dinámica que estamos llevando. El gobierno de los Estados Unidos, con Joseph Biden ahora, a diferencia de Donald Trump, tienen más conciencia de lo que es esto del cambio climático y la protección al medio ambiente. Incluso dentro de su agenda está lo que se conoce como justicia climática, y están buscando los caminos precisamente para, con la fuerza que tienen, influir en otras naciones. Eso podría ser algo positivo dentro de lo que luego reclamamos a los Estados Unidos, pero podría servir para bien, ¿no? Esa demanda de una política más limpia podría funcionar
de alguna manera como presión. Mi comentario final, Raúl. Y vendrá presión para México, por eso, porque en los procesos industriales y de producción en el marco del tratado comercial, pues van a exigir eso precisamente. Así es que, bueno, ya veremos. Por lo pronto, ya veremos. No podemos quedar simplemente como observadores, hay que actuar, pero ya. Víctor, gracias. Actúa local para influir global. Así es el dicho, ¿verdad? Saludos, muy buenas tardes. Saludos. Vamos.